sent your Son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto your... Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Y con el marco de la hermosísima Basílica de Nuestra Señora de Zapopan de fondo, iniciamos esta transmisión que tú amablemente permites llegar hasta tu hogar y abres las puertas no solamente de tu casa, sino también de tu corazón, de tu mente, de tu entendimiento, a la señal de la luz católica de María Visión. Te agradecemos profundamente que desde los Estados Unidos, pasando por toda la República Mexicana, Centro y todo Sudamérica, estés recibiendo y estés acompañándonos ahora para compartir las razones de nuestra fe. Yo soy Rafael Piña, ya nos conocemos. Si es la primera vez que ves el programa, te recuerdo, o te digo más bien, que Apologética es un programa donde nos reunimos católicos y no católicos para dar las razones de la fe católica. Aquellos que son católicos, como nos exhorta la palabra de Dios en Judas, nosotros tratamos de alentarlos en su fe. A los que están dudando los tratamos de convencer. Y para ti, hermano, o para aquellos que no son católicos, tratamos de explicarles qué es lo que realmente creemos los católicos. Porque seamos honestos, nos hemos encontrado muchas veces con que las personas fuera de la iglesia permanecen fuera de ella porque tienen un conocimiento parcial de lo que enseña la Iglesia Católica, incompleto y la gran mayoría de las veces prejuiciado y realmente con un tinte anticatólico. Entonces en este programa nos reunimos para tratar de explicarte lo más claramente posible qué es lo que enseña la Iglesia de fuentes de la propia Iglesia. Es decir, en este programa yo no te voy a dar mi opinión personal. Vamos a referirnos siempre a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición, al Catecismo de la Iglesia, al Magisterio, a documentos oficiales, para que tú no estés recibiendo mi opinión personal o mis interpretaciones de la Escritura. Para que tú estés recibiendo las interpretaciones que por 20 siglos la Iglesia en el depósito de la fe ha salvaguardado para todos nosotros el mensaje de Jesucristo gracias a la acción del Espíritu Santo. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero recordarte que tenemos un correo electrónico al cual tú nos puedes escribir. Este correo es apologética@mariavision.com. Apologética, te recuerdo, es con G. apologética@mariavision.com. Aquí lo están viendo ahora en pantalla, donde tú nos puedes escribir tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias para futuros programas. Asimismo, tomo esta oportunidad para agradecer a todos aquellos de ustedes que se han comunicado con nosotros por este medio del internet. Y quiero agradecer en especial a aquellos que nos escriben desde fuera del país. Esta semana recibimos un correo desde Argentina, como habíamos pedido en programas anteriores, diciéndonos que bendito sea Dios, en Argentina la señal de María Visión está fuerte y constante, que hay una gran comunidad de personas que lo dejan entrar hasta su hogar y que esto está haciendo que la fe renazca, que la fe se mantenga, que la fe persevere como nos lo ha pedido nuestro Señor y las cartas del Nuevo Testamento. Entonces agradezco a todos los que nos han escrito emails, nos encanta recibir sus correos también de fuera de la República y a todas las personas que se comunicaron con nosotros desde diferentes estados aquí de México, les agradecemos también muchísimo. Les contestamos a todos de forma individual. Yo personalmente me tomo el tiempo para responder a los emails. Si a ti no te he contestado, me quedan por ahí un par de contestar de esta semana. Te pido un poco de paciencia. En los días siguientes seguramente estarás recibiendo noticias nuestras en tu correo electrónico. Y ahora sí, entonces entremos al tema del día de hoy. El día de hoy es un programa especial, porque cada que nos reunimos aquí tratamos de hacer algo especial, pero hoy, en particular, en la Iglesia Católica, en todo el mundo, la Iglesia Universal, estamos de fiesta. Estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Y sí, lo escuchaste bien, dije solemnidad. Hoy, para los católicos, te lo informo a ti, es uno de los únicos 4 días de todo el año en los cuales la misa es de precepto, es decir, la Iglesia nos exhorta, nos insta a asistir a la Sagrada Eucaristía aparte de la celebración dominical a la cual tenemos que ir todo el año. Son 4 los días a los cuales tenemos que asistir. El primero de ellos sería el día 1 de enero, cuando celebramos a María, Madre de Dios, la maternidad divina de María. En uno de los programas anteriores tocamos este tema, ¿recuerdas? La maternidad divina de María. También otro de los días en los cuales tenemos que ir a misa los católicos como un precepto para festejar como familia es el 12 de diciembre, por lo menos aquí en México.
Aquí en México, la solemnidad en honor de Nuestra Madre Santísima y su aparición en Guadalupe es otro de los días que hay que ir a misa. Los otros 2 días restantes serían el 25 de diciembre, la solemnidad de la Natividad del Señor, lo que nosotros conocemos como Navidad, y el cuarto día restante en esos 4 días de precepto durante el año es precisamente la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, lo que se conoce comúnmente con el nombre de Corpus Christi. Corpus Christi, latín para el cuerpo de Cristo. Es una solemnidad. ¿Y por qué decimos que es una solemnidad? Porque es una gran fiesta. Es no únicamente una de las celebraciones más de todo el año litúrgico. Podríamos decir que esta es una celebración que encierra en sí misma uno de los dones más grandes de amor de Dios hacia nosotros. El misterio de la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y ese es el tema del día de hoy. Tú lo puedes leer ahora. ¿Por qué creemos en la presencia real? Y yo lo podría hacer un poco más extenso. ¿Por qué creemos los católicos en la presencia real del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Si tú eres cristiano, seas católico o no seas católico, estás familiarizado con pasajes del Nuevo Testamento en los cuales se habla de la cena del Señor, en los cuales San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, nos dice, yo les doy lo que a mi vez yo recibí. Y entonces San Pablo nos relata el pasaje de la institución de la Eucaristía, como también nos lo relata Lucas y nos lo relatan otros evangelios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presencia real, del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, nos estamos refiriendo a este momento preciso que los católicos llamamos misa, en particular al momento durante la consagración, en el cual para nosotros lo que ahí es pan y es vino es transformado en verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Yo sé que esto es muy difícil de entender, y no únicamente es difícil de entender para aquellos que están fuera de la Iglesia Católica, es difícil de entender también para los que estamos dentro de ella. Y muchas veces la falta de formación, digamos, catequética en este sentido, nos lleva a no tener una conciencia plena de lo que es la Eucaristía, a no tener una conciencia plena de lo que estamos participando al ir a misa, a no tener una conciencia plena de lo que estamos haciendo al recibir la comunión en nuestros cuerpos. Los católicos creemos que ese pedacito de pan blanco, esa hostia como se le conoce, no es más pan, es el cuerpo del Señor. Y ese cáliz lleno de vino no está más lleno de vino, sino que está lleno de la sangre del Señor. Los católicos creemos que recibir el cuerpo y la sangre del Señor de manera digna nos da vida. Y también creemos, siguiendo a San Pablo en el Nuevo Testamento, que si comemos y bebemos del cuerpo y la sangre del Señor de forma indigna, es decir, de una forma indigna interiormente, también estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Y yo sé que todo esto son creencias muy difíciles de mantener, sobre todo en un pleno siglo XXI, cuando el ateísmo, el relativismo y el indiferentismo religioso inunda todo el ambiente. Cuando creer en las cosas complejas y los misterios de Dios se vuelve algo casi imposible debido al trajín que tenemos en la vida diaria. Si a esto nosotros aunamos el hecho de que en nuestro contexto latinoamericano existen numerosos grupos que llamándose cristianos niegan esta doctrina católica, niegan que nuestro Señor pueda realmente estar presente en la Eucaristía, pues esto lo hace todavía más difícil. Es entonces conveniente que analicemos los pasajes claves del Nuevo Testamento que nos van a hablar de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Es preciso también que analicemos lo que decían los padres de la Iglesia. Es preciso que analicemos cuál ha sido la concepción a lo largo de la historia que se ha tenido de este momento cumbre de la vida del cristiano. Hay que recordar cómo desde un inicio se nos relata en los primeros capítulos de los Hechos de los apóstoles mismos exhortaban a todos, a la comunidad cristiana naciente, a que perseveraran juntos en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Hay una infinidad de pasajes que nos van a estar refiriendo siempre a la Eucaristía.
Tú recordarás muy bien los últimos capítulos de Lucas 24, donde se nos narra el pasaje de los discípulos de Emaús, cómo reconocen al Señor al partir el pan. Es como si todo el Nuevo Testamento estuviera lleno de pistas para que nosotros comprendamos hoy, 21 siglos después, la interpretación que los primeros cristianos tenían de las palabras de Jesús. Y vamos a ver en los siguientes bloques cómo es que estos primeros cristianos entendieron muy bien y de manera literal lo que nuestro Señor dijo cuando les anunció: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Además, por si fuera poco, yo quiero relatarte brevemente, antes de ir a nuestro primer corte, que la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, Corpus Christi, tiene su origen ya como una fiesta establecida por ahí de finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, a raíz de que un papa, Urbano IV, lo instituye. ¿Pero por qué instituyó esta solemnidad? Porque se encontró con un milagro eucarístico. Los milagros eucarísticos, un día haremos, lo prometo, un programa específico para ese tema. Son una prueba tangible de esto que estamos hablando. En particular, el milagro que dio origen a que esta solemnidad se llevara a cabo le sucedió a un sacerdote llamado Pedro de Praga, que estaba dudando acerca del misterio de la transubstanciación. Y al momento de la consagración, la hostia derramó sangre sobre un corporal. Y ese corporal se conservó, se le llevó al Papa y el Papa mandó a hacer una catedral para conservar este corporal. Todavía tú lo puedes ver el día de hoy si tienes oportunidad de viajar a Italia, a una ciudad que se llama Orvieto. Este milagro ocurrió en Bolseno, pero en Orvieto está la catedral que guarda este corporal con las manchas de la sangre de nuestro Señor. Los milagros eucarísticos son un reto para nuestros sentidos y un reto para todo aquel católico o no católico que no quiera creer en la presencia real. Vamos a ir a un corte, el primero. Te recuerdo que aparecerán teléfonos en tu pantalla, tómalos, comunícate con nosotros. Vamos a hablar hoy del Santísimo Sacramento, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Amigos, ya regresamos. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Y el día de hoy con un tema que es difícil de entender y que causa muchísima polémica y que, seamos honestos, es mal entendido tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Estamos hablando de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. La presencia real de su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar. ¿Qué es el sacramento del altar? Si tú eres alguien que no está familiarizado con esta forma de hablar católica, el sacramento del altar es la Eucaristía, la comunión, esa hostia generalmente de color blanco que tú has visto si has asistido a alguna misa católica, o que si ves María Visión frecuentemente salen imágenes, ya sean durante la exposición del Santísimo Sacramento en las noches o a mediodía o en algunas cápsulas. Eso es el Santísimo Sacramento del altar. Pero entonces yo te decía que íbamos a analizar algunos pasajes claves que nos ayudaban a entender esto. Y estoy convencido que no hay un pasaje más fuerte que nos hable acerca de la presencia real de nuestro Señor, como lo que vamos a encontrar, pasajes, quiero decir pasajes en plural, como los que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio profundísimo en su significado. Y si vamos en particular al capítulo 6, nos vamos a encontrar con palabras realmente fuertes de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 6, iniciando en el versículo 22, se nos narra cómo nuestro Señor, estando en Cafarnaúm, entra en la sinagoga. Y en la sinagoga empieza a predicar y les empieza a hablar a los allí reunidos. Lo que es muy interesante acerca de este pasaje es que viene inmediatamente después de la escena que se nos narra al inicio del capítulo 6, la multiplicación de los panes. Tú recordarás cómo la gente, después de que Jesús realizó este prodigio, proclamaba: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y lo buscaban, dice también en otras partes del Evangelio, que lo buscaban para proclamarlo ya como un rey. Este es el profeta que verdaderamente iba a venir. Inmediatamente después de esto, imagínatelo, tienes una multitud que está, por así decirlo, enamorada ya de Jesús, que ya son sus fieles seguidores, que ya le creen todo lo que Él les dice porque acaba de realizar un milagro enfrente de sus ojos, ha multiplicado panes, los alimentó.
Inmediatamente después de esto, Juan nos narra esta escena en la sinagoga que es muy fuerte. En particular, quisiera que fuéramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, desde el versículo 35 y hasta el versículo 71, que es el final del capítulo. Y voy a proclamar textualmente algunas partes de este capítulo 6 de Juan. En el versículo 32, Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Hasta ahí todo va bien. La gente le responde. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y les dijo Jesús, y aquí es donde se empieza a complicar todo, sigue muy atentamente: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Y continúa Jesús hablando, y espera en esta parte, en el versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y empezaron a cuestionarse acerca de su origen. Pero espera, que Jesús les contesta. Esto es un gran drama. Muchas veces el Evangelio y la Biblia en general nos está mostrando un drama. El drama entre Jesús, Dios hecho hombre, que viene y que nosotros, su pueblo, su familia, no le reconocemos, no le queremos reconocer. Somos tan cerrados de mente, nuestro corazón está tan endurecido que no le creemos. Y es un drama que se desarrolla porque es tanto el amor que Él tiene por nosotros que hace todo lo necesario para ganar nuestro corazón. Y aquí viene. Versículo 44 les dice: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré en el último de los días. Entonces ya empezó a meter la palabra resurrección. Es una palabra clave para entender la Eucaristía. Continúa conmigo. Versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Repite Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí es donde viene lo más asombroso y lo que estoy seguro puso caras de asombro, de extrañamiento, caras tal vez un poco de indignación entre los que estaban en la sinagoga. Versículo 51, te lo voy a repetir. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo le voy a dar es mi carne. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús continúa: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué palabras tan fuertes? Este es el versículo 53. Si no coméis la carne y no bebéis su sangre, no tienes vida. Reflexiona. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que la iglesia, fundada por Cristo, ha sido consistente desde el inicio y hasta el día de hoy en enseñarnos que las palabras de Jesús aquí en Cafarnaúm, pronunciadas exactamente un año antes de la última cena, eran palabras literales. Él estaba aquí anunciando lo que iba a realizar en el cenáculo, lo que iba a realizar con su muerte en la cruz. No me deja de sorprender cómo existen personas, grupos que llamándose cristianos, dicen que las palabras de Jesús aquí son metafóricas. Vamos a continuar leyendo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Recuerda muy bien este versículo 56, lo vamos a retomar después.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Recuerda muy bien la palabra permanece, ¿sí? Lo vamos a utilizar después. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, fíjate cómo habla, también el que me coma vivirá por mí. Jesús continúa y el versículo 60. Aquí viene muy importante esto. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Versículo 64. Hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y ve el versículo 66, un versículo muy triste. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagina, Jesús realiza la multiplicación de los panes, lo leemos al inicio del capítulo 6 de Juan. La gente está entusiasmada, está feliz, lo reconocen como el profeta que había de venir, el Mesías, están dispuestos a seguirle a todo. Y Jesús después llega a esta sinagoga en Cafarnaúm, pronuncia este discurso muy fuerte, y cuando lo cuestionan, Jesús permite que se alejen, que se vayan. Dice claramente, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No solamente no le creyeron, sino que rechazaron estas palabras. No solamente las creyeron imposibles, sino que se indignaron y se ofendieron a tal grado que lo dejaron. Vamos a ir a otro corte. Quédate con estas palabras en tu corazón porque regresando vamos a analizar este capítulo 6. Ahora lo leímos. Vamos a regresar a analizarlo para ver que las palabras que Jesús nos decía no eran metáfora, Él las dijo en serio y muy en serio. Regresamos. Con esta bellísima imagen del Papa Benedicto XVI, regresamos a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Te recuerdo una vez más que tenemos un email, un correo electrónico al cual tú te puedes comunicar con nosotros, apologética@mariavision.com, apologética@mariavision.com, lo estás viendo en tu pantalla, y que el tema del día de hoy es ¿por qué creemos en la presencia real? ¿Por qué creemos que Jesús está verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad en eso que los católicos conocemos como la Eucaristía? En eso que los católicos y todo el mundo vemos como una hostia, un pedazo de pan. Pues ahí nosotros sabemos que está el Señor. El bloque anterior estábamos hablando del capítulo 6 de Juan, donde Jesús pronuncia este discurso del pan de vida, y donde Él habla insistentemente que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y Él lo resucitará. Ahora, te decía yo que existen grupos de cristianos no católicos, en particular algunos grupos protestantes, y no se diga las sectas, que niegan la presencia real del Señor. Esto no tiene sentido desde diversos ángulos. Para empezar, porque la gran mayoría de estos grupos cristianos no católicos se derivan de una reforma, llamada así, en el siglo XVI, encabezada por Martín Lutero. Pero lo que muchos de ellos no saben el día de hoy es que Martín Lutero sostenía una cierta forma de creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así es, Martín Lutero abandonó muchísimas creencias de la Iglesia, pero algo en lo que él siempre creyó fue en una forma de presencia real que él llamaba consubstanciación. Posteriormente explicaré brevemente que los católicos hemos dado el término técnico de transubstanciación a este proceso mediante el cual el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre del Señor. Lutero decía que la transubstanciación era algo muy difícil no únicamente de pronunciar, sino de entender para el pueblo. Entonces a él se le ocurrió que tendría que ser algo más simple y le puso el nombre de consubstanciación. Sin embargo, creía en la presencia real del Señor en el pan y en el vino. Ahora, no es momento de explicar la diferencia entre la postura de Lutero y la postura de la Iglesia. Lo que quiero hacer notar es que el fundador, el iniciador del movimiento protestante, del cual la gran mayoría de los protestantes el día de hoy han tomado algo, si no es que gran parte, para sus creencias de fe cristiana, él creía en esto. Hoy en día, la gran mayoría de los protestantes o grupos evangélicos que viven o que conviven en Latinoamérica no creen en la presencia real. Y era tal la creencia de Lutero que este punto singular
la presencia de Jesús en la Eucaristía ocasionó una disputa teológica grandísima entre él y uno de sus grandes aliados, Zwinglio. Se reunieron a discutir cuestiones teológicas para tratar de, por así decirlo, de unificar criterios en su lucha contra la Iglesia Católica, y se pusieron de acuerdo en una serie de criterios. Si mal no me equivoco, eran 15 los puntos a tratar, se pusieron de acuerdo en 14. El 15º era la presencia real del Señor. Zwinglio decía que él no creía, Lutero mantuvo su postura en sí creer, y este solo hecho fue lo que ocasionó que no existiera la unión entre Lutero y Zwinglio y no tuviera más fuerza este movimiento protestante. Desde ahí podemos ver cómo, si tú te apartas de la Eucaristía, te apartas de la comunión, la división empezará a surgir, y es lo que vivimos hoy en día todavía en el mundo protestante, en el mundo evangélico. No existe quien unifique criterios, no existe una verdadera unión y la división abunda. Pero quiero que sepas que Lutero, aquel que inventó la sola escritura, la sola Biblia, que tú hoy tan fervientemente sigues si no eres un católico, que tú crees que la Biblia es la única regla de fe y moral, así creen los evangélicos y los protestantes, este principio lo inventó Lutero. Pero Lutero también creía en la presencia real del Señor. Entonces seamos congruentes y no elijamos creer únicamente lo que nos conviene, aunque sea de alguien que esté en el error. Si vas a creerle a Lutero, créele todo. De lo contrario, te recomiendo que vengas a la única iglesia que Cristo fundó, que ha mantenido sus doctrinas por 21 siglos y guiado por el Espíritu Santo, la Iglesia Católica. Entonces, capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y muchos nos dicen que esto es una metáfora. Y te voy a contar una anécdota. Serán 3 o 4 años. Me reuní con un amigo, un querido amigo, compañero de la universidad, que no es católico. Él nació en una familia católica, fue bautizado católico, pero sus padres se fueron a un grupo evangélico y él, siendo muy pequeño, pues también fue con ellos, ¿no? Él no tenía todavía la conciencia de decidir por sí mismo y él, a pesar de estar bautizado católico, ahora vive su vida como un cristiano evangélico. Y un día platicábamos de este punto, de la presencia real del Señor. Y él me decía que era inconcebible, impensable, que en ese pedacito de pan habitara el Dios, el creador de todo, el omnipotente, Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad. Me decía, es que ahí no está. Él me platicaba cómo en su congregación también se reunían a celebrar lo que ellos conocían como la mesa del Señor. Otros grupos le llaman la cena del Señor. Algunos le llaman la última cena. Existen diversidad de nombres, pero casi todos los grupos no cristianos practican alguna forma de este rito. Pero para ellos no significa otra cosa más que recordar aquello que el Señor hizo. Para ellos no tiene ningún significado y de hecho no lo tiene. No está ahí el Señor. Y es algo que yo entendí muy bien. Él me decía, es que ahí no está Jesús. Eso es únicamente pan, eso es únicamente vino. De momento yo no lo comprendí. Pasado el tiempo reflexionando sobre esto, dije, mi amigo tiene razón. En su congregación, que no es católica, donde no existen sacerdotes ordenados válidamente, el pan que comen y el vino que comen es verdaderamente pan y verdaderamente vino. Ahí no está Jesús. Mi amigo tenía toda la razón. En los grupos no católicos que comparten vino y pan para recordar la cena del Señor, no está Jesús presente. Y tal vez por eso les sea tan difícil creer, válgame la redundancia, la creencia católica. Tal vez por eso les sea tan difícil aceptar el misterio de que en lo que parece pan y parece vino, ya únicamente permanecen las apariencias del pan y del vino, porque realmente la sustancia es aquella del cuerpo y la sangre del Señor. Tal vez por eso les resulte tan complicado aceptar esto, porque donde ellos se reúnen como cristianos, ahí no está Jesús, en ese pan y en ese vino. Volvamos al capítulo 6. ¿Por qué digo que Jesús no puede estar hablando en forma de metáfora? Pues porque fíjate, en los versículos 54, 56 y 57, 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Yo no soy un experto en griego del Nuevo Testamento. Estudié 1 año únicamente. Conozco lo básico. Pero hay personas que sí son expertas en esto. Muchísimas gracias. Tus llamadas siguen llegando. En un momento les daremos lectura. Te recuerdo que te comuniques con nosotros. Te puedes comunicar con nosotros. Regresamos. En el griego, que es el lenguaje en el que está escrito originalmente el Evangelio de Juan,
existen dos palabras que se pueden utilizar para el verbo comer. ¿Sí? Ponme atención muy bien. Dos palabras. Una de ellas es phagomai y otra de ellas es trogo. Ahora, en el griego normalmente la palabra para hablar de comer es phagomai. Y esta palabra, si nosotros analizamos la Biblia griega o los escritos griegos, la literatura griega, veremos que la palabra phagomai sí puede ser utilizada como una metáfora. Sí puede ser utilizada como en forma metafórica, el verbo comer. Sin embargo, la palabra trogo, en griego, trogo, que tiene por ahí alguna resemblanza al castellano cuando decimos tragar, trogo, esta palabra literalmente significa masticar, roer, casi desgarrar algo con los dientes. Es así de fuerte y así de vívida la expresión que utiliza Juan en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 6. Donde sea que utiliza la palabra comer, está utilizando esta palabra griega, trogo. Literalmente es morder, desgarrar, masticar. Y esta palabra trogo, a lo largo de la Biblia en griego, en la versión de los 70, o a lo largo de la literatura griega, nunca, escúchalo bien, es utilizada metafóricamente. Siempre es utilizada de forma real. De los versículos 50 al 58 del capítulo 6, Jesús utiliza 6 veces la expresión comer su carne, beber su sangre. 6 veces. Está haciendo demasiado énfasis. Ahora, existe algo que nos debe llamar más la atención. Juan 6:66 nos dice que muchos al escuchar esta doctrina se dan la vuelta y lo dejan. ¿Qué clase de maestro sería Jesús? Nosotros sabemos que es el maestro, no es un maestro, es el maestro. ¿Qué clase de maestro sería Jesús? Pregúntate tú. Si cuando sus discípulos entienden lo que él está hablando de forma literal, los deja ir sin explicarles que realmente era una metáfora. Imagínate, Jesús no les dice, hey, muchachos, discípulos, esperen, estoy hablando en metáfora. No se vayan porque no comprenden esto. No los detiene. Al contrario, les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Esto es muy fuerte y es algo que nos debe hacer reflexionar mucho. Vamos a otro corte, regresamos, estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, hablando de la presencia real de nuestro Señor. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos, estamos de regreso en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El doctor aquí me está regañando porque me moví de cuadro. Perdóname, Raúl, pero así son las cosas. Qué bueno que se están comunicando con nosotros. Tengo aquí sus llamadas. Les voy a dar lectura antes de continuar con el tema. Angélica Velázquez de Jacona, Michoacán. Angélica, gracias. Tú también siempre estás aquí llamándonos. Dice, ¿qué me puedes decir de los sueños que dicen tener los hermanos separados? ¿Son reales o por qué los predican tanto? La verdad no sé de qué sueños me hablas, pero supongo que hablarás de sueños proféticos. Pues la iglesia dice que existe la posibilidad de que sean reales, el Espíritu Santo puede hablar también a través de ellos. Sin embargo, muchas veces, por experiencia propia te digo que las profecías que suelen decir estas personas son para conveniencia propia. Mejor te recomiendo que te quedes en la iglesia católica y sigas la firme enseñanza de las Escrituras y el magisterio de la iglesia. Gracias, Angelina. Nilda Gamba, de El Chaco, Argentina. Nilda, gracias por tu llamada, gracias también por tus llamadas en programas anteriores. Dice que gracias por tus comentarios al programa. Y dice, lo pasas muy tarde. En Argentina son las 12 de la noche. Imagínate, en Argentina a las 12 y Nilda fiel aquí a María Visión. Muchísimas gracias en verdad, por dejar entrar a María Visión hasta tu hogar. Un saludo y un abrazo a todos nuestros hermanos en Argentina, en Sudamérica, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Un abrazo realmente a todos ustedes. Estamos unidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Teresa de Jesús de Monterrey. Gracias por tus comentarios, Teresa. Qué bueno que estás con nosotros. Doctor José Estrada Candela de Guadalajara, Jalisco, México. No es simbólico el pensamiento de los discípulos ni tampoco metafórico. Claro que no. Tienes toda la razón, doctor, y gracias por su llamada. Ivonne Quintana de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Gracias por tus comentarios, Ivonne. Qué linda eres. Muchísimas gracias. Pide mucha oración por todos nosotros en María Visión. Celia Velázquez de Atotonilco, El Alto, Jalisco. Explica que hay 4 veces al año. Sí, lo que yo mencionaba. 4 veces al año la iglesia nos pide que como precepto, como obligación, si tú quieres verlo así,
vayamos a misa aparte del precepto que existe cada domingo. No se me confundan, no vayan a creer que de pronto yo estoy diciendo otra cosa. No, los domingos tenemos que ir a misa, es obligación, es un mandamiento de la iglesia. Además de los domingos existen 4 días del año, 1 de enero, 12 de diciembre, 25 de diciembre y el día de Corpus, en los cuales la iglesia nos pide que asistamos a misa. Gracias, Celia, por tus comentarios. Angelina Luque de Querétaro, señorita, no sé, Angelina, siempre estás al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tus oraciones y por tus bellísimos comentarios. Genoveva Hinojos de Villahermosa, Tabasco. Escuché en un programa de Fe y Ciencia que la primera misa se celebró en el año 30, pero Jesús murió en el 33. ¿En qué fecha fue exactamente o a partir de cuándo se toma la fecha? Mira, para la fecha, no solamente de la muerte de Jesús, sino de su nacimiento, pues existen, digamos, no controversias, distintas opiniones. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros seguimos, el calendario gregoriano, fue elaborado siglos después de que nuestro Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Entonces, hace siglos no existían las herramientas de cálculo que tenemos el día de hoy para, con fecha exacta o con precisión muy bien definida, decir cuándo fue exactamente que nació nuestro Señor, en qué año. Pero por ahí en esas fechas estamos, ¿no? En el 30, en el 33, tal vez un poco después, tal vez un poco antes. No es tan importante la fecha exacta, sino lo que Jesús vino a hacer por nosotros y lo que nos dejó en la Eucaristía. Gracias, Genoveva, por tu llamada. Entonces continuamos. Te decía yo que el Evangelio de Juan capítulo 6, utiliza Jesús la palabra en griego trogo, y que esta palabra nunca es utilizada en forma de metáfora, que en su sentido propio significa algo así como casi masticar, roer, desgarrar la carne cuando tú estás comiendo. Y que esa es la palabra en griego que utiliza Juan para utilizar el verbo comer, trogo. Ahora, que Jesús hace énfasis muchísimas veces, 6 veces para ser exactos, del versículo 50 al 58, en que hay que comer su carne y beber su sangre. También te decía yo que cuando vemos en Juan 6:66 que unos discípulos a partir de ese momento lo dejan, que qué clase de maestro sería Jesús, dónde quedaría su autoridad moral si él no los hubiera detenido y decirles, muchachos, estoy hablando en broma, estoy hablando en metáfora. Hay que recordar que sí es cierto que Jesús enseñaba en forma de parábolas muchas veces, pero te voy a dar un ejemplo claro. Ve a Marcos 4:34. Marcos 4:34 nos dice que Jesús, cuando enseñaba en parábolas, muchas de las personas no entendían, pero que a sus discípulos en privado siempre les explicaba todo. Siempre les explicaba todo. Pero aquí en Juan 6, nosotros vemos que a los discípulos, a los 12 en particular, una vez que una gran cantidad de los que lo seguían lo dejan, le dan la espalda, Jesús, en lugar de explicarles, si fuese correcta la versión protestante o la versión evangélica de que está hablando de metáfora, en lugar de decirles, ¿saben qué? Esto es solamente una metáfora. No. Ve las palabras de Jesús, versículo 67, capítulo 6 de Juan. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Imagínate, Jesús los está retando. ¿También ustedes se quieren ir? Lejos de hacer lo que hacía en las parábolas que ya en privado ellos les explicaba, aquí les dice, ¿también ustedes se van a ir? Y ve la palabra impresionante, la respuesta de Simón Pedro, el primer papa, aquel sobre el cual Jesús le había dicho esas palabras maravillosas, tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El papa, la guía segura, la garantía de que nosotros estamos realmente interpretando bien la Escritura y que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Pedro toma la palabra en nombre de los 12 y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Imagínate, Jesús le dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? Nosotros tal vez ahora no tenemos la capacidad de entender tus palabras tan fuertes, pero tú tienes palabras de vida eterna. Y perseveraron y se quedaron con Él. Y cuando después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles en Pentecostés, bien que entendieron las palabras del Señor, bien que entendieron a qué se refería cuando decía el que no coma mi carne y no beba mi sangre. Porque nosotros tenemos registros muy claros en la misma palabra de Dios y en los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, que desde el principio todos los cristianos han creído que las palabras de Jesús
no eran metáfora, eran palabras literales. Que ese pan y ese vino, después de las palabras de la consagración, ya no son más pan y no son más vino, sino que son el cuerpo y la sangre del Señor verdaderamente. Ahora, ¿cómo sucede esto? Te voy a explicar muy brevemente. Para explicar este proceso de transformación, la iglesia, ya te lo dije, utiliza la palabra transubstanciación, que, vamos a ser honestos, es una palabra, para empezar, difícil de pronunciar, mucho más difícil de entender. Hay que dividirla, es una palabra compuesta, trans y substancia. Trans significa cambio, cambiar. Sustancia, bueno, tú lo entiendes también. Entonces, transubstanciación significa cambiar de sustancia. Muchos de los que atacan esta doctrina dicen que fue inventada por la iglesia en la época de la Edad Media, que Santo Tomás por ahí la inventó, Santo Tomás de Aquino obviamente, o que un concilio la inventó y que por lo tanto la iglesia nunca creyó en la presencia real hasta la Edad Media. Esto no es cierto. Hay que recordar que cuando un concilio o un papa o la iglesia en su conjunto define o da una fórmula técnica para que nosotros comprendamos mejor un misterio, no significa que la está inventando. Significa que nos la está aclarando para nuestro mejor entendimiento. Un ejemplo muy claro, la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, cualquier cristiano, aunque no sea católico, cree en la Trinidad, en el misterio de un Dios uno y trino a la vez. Sin embargo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad se fue desarrollando y se fue utilizando a lo largo de los siglos para referirnos a ese misterio del Dios único en tres personas distintas. La palabra Trinidad o el dogma de la Trinidad fue definido ya de forma solemne en los concilios del siglo IV, Nicea en el año 325, Constantinopla en el año 381, ahí se formuló el credo que se conoce como credo niceno-constantinopolitano, que todavía hoy, cada domingo, los católicos recitamos en misa. Ahora, ¿para qué te hago todo este contexto? Pues para que veas que si la palabra transubstanciación bien no fue, digamos, empleada de forma técnica, sino hasta ya la Edad Media, eso no significa que en ese momento la iglesia haya inventado esto. ¿Qué evidencia tenemos para esto? Bueno, los padres de la iglesia. Aquellos primeros cristianos que empezando con Pablo, por ejemplo, en su carta a los Corintios, y después Ignacio de Antioquía en el año 106, pasando por San Irineo, por Hipólito, por San Agustín, por todos ellos nos han dejado evidencia de que siempre en el santo sacrificio de la misa, la iglesia ha creído que después de las palabras de la consagración, el pan se transforma en el cuerpo del Señor y el vino se transforma en la sangre del Señor. Fíjate bien, volvemos entonces a lo de la transubstanciación. En el siglo VI, por ejemplo, los padres griegos ya utilizaban una palabra para expresar este misterio, la palabra metausios. Metausiosis. Tú sabes, usía significa sustancia, esencia, meta también puede significar cambio. Ya en el siglo VI habían tenido una palabra para definir esto. Se desarrolló nuestro entendimiento del dogma y llegamos a la palabra transubstanciación, que es muchas veces mal entendida. Vamos a ir a otro corte. Regresando de este corte voy a explicarte brevísimamente qué significa la transubstanciación y haremos la conclusión del tema. Estamos hablando de la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, hoy con este tema tan apasionante. A mí por lo menos en lo personal me apasiona muchísimo hablar de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Más llamadas. Nora Martínez de México, Distrito Federal. ¿Qué gracias se reciben por la adoración cuando está expuesto el Santísimo Sacramento? Ay, Nora, no te las podría enlistar todas y no creo que yo las pueda saber todas, no creo que nadie las sepa todas. Lo que sí sé es que el Señor ha querido quedarse con nosotros cumpliendo su promesa de Mateo 28:20 de que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos y que cuando como iglesia nos reunimos a adorarle en la forma eucarística, en la forma del sacramento, nuestra alma está realmente en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que todas las gracias, la vida misma de Dios, se nos está comunicando a nosotros. Y que hay que estar en la mejor disposición posible interior para que estas gracias se manifiesten en frutos concretos de vida cristiana. Gracias, Nora, por tu llamada, y a todas las personas en México DF, muchísimas gracias también. Rosalba Maldonado de Ciudad Ocampo, Tamaulipas. Un saludo de parte del matrimonio de Nicandro Alvarado y de Rosalba. En Ciudad Ocampo, María Visión tiene mucha audiencia.
Les mandamos un saludo. Sí, cómo no. Le mandamos un saludo a Rosalba y a su esposo. Gracias por vernos. Y saludos a todo Tamaulipas y a todo Ciudad Ocampo. Ojalá que un día podamos ir para allá. Invítenos y vamos. Van a ver. Ofelia Reynoso de Zapopan. Gracias por tus comentarios. Y ha escuchado testimonios de personas que cuando comulgan han experimentado sanaciones. Sí, es cierto. Imagínate, estás recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Si nosotros recibimos bien, digamos, estamos en una buena disposición, es impensable todos los beneficios, todas las bendiciones de las cuales nos podemos llegar. Y sí es cierto esto, Ofelia. Muchísimas gracias por tu llamada. Rita Ángeles, de Guadalajara, Jalisco, México, pide oración por su hija Roberta. Gracias por tus comentarios y felicitas a María Visión. Claro que sí, Rita, nos unimos en oración por tu hija Roberta y pido a todos los televidentes de este programa que nos unamos en oración por esta hermana en necesidad. Santa Bermúdez. Santa, qué bonito nombre tienes. Santa Bermúdez, imagínate llamarse Santa. Santa Bermúdez desde Guatemala. Un abrazo a todos los hermanos guatemaltecos. Los evangélicos y los cristianos no católicos sí están conscientes de que Cristo está en la Santa Cena. Pues sí, te voy a explicar por qué sí y hasta qué alcance. La gran mayoría de ellos van a creer que Jesús está presente, pero únicamente de forma espiritual. Y no únicamente cuando celebran lo que ellos llaman la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa del Señor, sino cada vez que ellos se congregan a orar, dicen que Jesús está presente espiritualmente. Y esto es cierto, esto es real. También la Iglesia Católica reconoce que Jesús está espiritualmente siempre con todos sus fieles. Pero lo que la Iglesia afirma con base en la Escritura, con base en la tradición de la Iglesia, con base en la inspiración del Espíritu Santo, es que Jesús en la Santa Cena, en esa que parece pan y eso que parece vino, no está presente únicamente de forma espiritual, está presente de forma corporal. Es decir, que cuando los católicos en la misa al final nos acercamos y comulgamos, hacemos una unión común, una comunión con el Señor, Él no únicamente viene espiritualmente a mi corazón, sino que corporal, físicamente entra en mí. Y aquí viene la gran dimensión de esto. Aquí viene algo importantísimo. Jesús nos amó tanto que no únicamente quiere quedarse de forma espiritual, sino que se quiere quedar de forma física. Quiere ligarse tanto a nosotros que su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad se nos une. Para unirnos como la vid tiene unido a los sarmientos. ¿Recuerdas Juan capítulo 15? Así que esa es una diferencia. Gracias entonces, Santa Bermúdez, por tus llamadas. Vamos a continuar entonces con lo que te estaba explicando en el bloque anterior. La transubstanciación, de forma brevísima. Haremos un programa tal vez después para explicar únicamente este dogma. ¿Qué creemos los católicos que sucede? Que hay un proceso de cambio, de transformación del pan en el cuerpo del Señor, el vino en su sangre. Pero tú dices, pero se sigue viendo igual. Se sigue viendo como pan y como vino. Pues lo que la transubstanciación dice es que lo que cambia es la sustancia. Para hablar un poquito de filosofía, existe lo que se llama accidentes y sustancia. Los accidentes son aquella cosa exterior de algo. La sustancia es su esencia, lo que nunca cambia, ¿sí? Por ejemplo, el agua cuando cambia de estado, de líquido, gaseoso o sólido, está cambiando los accidentes del agua. Su sustancia permanece igual. Cuando tú comes, cuando tú ingieres algo, la comida al momento del proceso de la digestión en tu cuerpo cambia sus accidentes, porque ya no va a aparecer, digamos, la manzana, ya no va a aparecer manzana, ya va a aparecer alguna mezcla con tus jugos gástricos, pero también cambia su sustancia porque se ha incorporado a tu cuerpo. Pues de forma más o menos similar podemos entender la transubstanciación. Los accidentes permanecen, quedan igual a tu vista, pero la sustancia ha cambiado, ¿sí? Un padre muy amigo mío y que quiero mucho, el padre Vincent Miró, le mando un abrazo hasta Perú, una vez nos decía: la Eucaristía y el misterio de la transubstanciación es una bofetada a nuestros sentidos, porque ante los ojos, ante el tacto, ante el olfato, parece pan y parece vino. Pero nos decía San Agustín, uno de los padres de la iglesia, pero el oído nunca se engaña. El oído escucha: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y nosotros le creemos a Jesús. Y es lo que yo te quiero invitar a ti el día de hoy, hermano. Seas católico o no seas católico, créele a Jesús, créele a la palabra de Dios,
Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, es Jesucristo mismo hablando en ese momento. Es Jesús que está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No son las palabras de un hombre común, son las palabras de Jesucristo mismo. Hay que acercarnos al sacramento. Hay que creer en este Dios poderoso. Imagínate tú si vivieras en el siglo I en Galilea y vieras a Jesús caminar por ahí. Tú dirías, se ve como un hombre, se viste como un hombre, se siente como un hombre. Este no puede ser Dios. De igual forma, tú ponte a pensar, ¿qué es más difícil de creer? Que el Dios eterno, el que lo ha creado todo, el omnipotente, el omnipresente, se hizo hombre, pequeñito, uno como nosotros. ¿Qué es más difícil de creer? ¿Que pueda hacerse eso? ¿O que ese mismo Dios omnipotente, para el cual todo es posible, se haya querido quedar bajo la apariencia del pan y del vino? Si nuestro Señor transformó el agua en vino en las bodas de Caná, ¿por qué no podría transformar ese vino en su sangre? ¿Por qué no querría que se distribuyera ese verdadero pan de vida, su cuerpo y su sangre, a todos aquellos, como los discípulos distribuyeron aquellos 5 panes y 2 peces que Él había multiplicado de forma maravillosa? Así que yo te invito, si tú eres católico y has estado alejado de la iglesia, regresa a casa donde está la Eucaristía. Si tú eres católico de domingo únicamente, regresa a casa, compenétrate más a la iglesia donde está la Eucaristía. Si tú fuiste católico alguna vez y te fuiste a un grupo cristiano, algún grupo evangélico, algún grupo protestante, regresa a casa donde está la Eucaristía. Si nunca has sido cristiano en tu vida, ven a casa. Cristo te está esperando con los brazos abiertos para nutrirte con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Agradezco muchísimo a todos ustedes por el favor de su atención. Agradezco a todos mis compañeros que han hecho posible de una u otra forma la realización de este programa. Agradezco a ustedes que nos han dejado entrar hasta sus hogares. Y sobre todo agradezco a Jesús nuestro Señor por tanto amor que nos ha tenido, que se quiso quedar de forma tangible, presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, en la comunión, con su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los espero la próxima semana. You sent your Son from heaven to earth to die for me.